vamos a seguir analizando lo que son las teorías críticas reproduccionistas, pero ya desde la mirada del autor Paulo Freire. Este autor va a realizar una obra que se llama La pedagogía del oprimido, que va específicamente dirigido a un sector del país de Brasil que están en la condición de campesinos alfabetizados, y de alguna manera a partir de esto surge una preocupación del autor por realizar una pedagogía de la liberación, ¿no es cierto?, planteando lo que era un proceso de concientización, de liberación que permita a estos sujetos en esa condición poder ser conscientes en la situación en la que estaban y poder así liberarse mediante lo que era la educación, utilizando como instrumento lo que es la palabra, dándole valor a la palabra de estos sujetos, ¿no? Paulo Freire forma parte, como dije, de lo que son las teorías críticas, planteando de alguna manera una nueva mirada de lo que es la educación como un instrumento de transformación social, como la educación como ese vehículo que permite a los sujetos ser conscientes de su realidad en pos del cambio y en pos de la transformación. Primeramente, él va a analizar o propone lo que es la educación bancaria, que es lo que él ve o visualiza de lo que es la educación actual, ¿no? Y de alguna manera él plantea en un primer momento que la relación entre el educador y el educando es una relación de naturaleza discursiva, es de naturaleza narrativa, en el que van a haber dos posiciones. Una posición en la que va a haber un sujeto que narra, que comenta, que en este caso se lo va a ubicar al educador, al profesor, y también va a haber otro sujeto que él no lo identifica como sujeto, lo identifica como un objeto pasivo, un objeto oyente que va a asimilar eso que es narrado, y en este caso se lo ubica al educando. En este sentido, el educador va a tener la función, desde esta mirada de la educación bancaria, llenar a los educandos con los contenidos de su narración. Cuando hablamos del llenar, entre comillas, es justamente esta idea de que se lo ve al educando, al alumno, como una cosa, como un objeto, como un recipiente, una olla, que debe ser llenado de ese contenido que no es experimentado por el propio sujeto, sino que simplemente va a ser asimilado por él, y es un contenido que es transmitido desde afuera. En este caso también el educador lo que va a hacer es dar, entregar, llevar y transmitir el saber. Y el educando, la función que va a tener es fijar, memorizar y repetir sin percibir el significado, ¿no? Al recibirlo pasivamente, no va a tender a buscar el significado de lo que dice o de lo que lee, sino simplemente lo va a asimilar. Y al verlo, al educando como ese sujeto que hace comunicados, como ese sujeto que transmite, y tampoco no hay una vuelta por parte del educando, ¿no?, para resignificar ese contenido, simplemente la acción única que va a realizar este alumno va a ser el de recibir estos depósitos, estos contenidos, guardarlos y archivarlos. De esta manera es como se lo piensa al educando como un sujeto pasivo, ingenuo para adaptarse al mundo. Justamente al ver esta función de la educación como ese llenar a los educandos del contenido, de llenar estas conciencias con palabras que no son
experimentadas por el propio educando, lo que sucede es que se transforma una conciencia ingenua, dice este autor. Es decir, una conciencia que no es creadora, que no es transformadora. Y cuando el educando tiene una conciencia ingenua, tiende a adaptarse a ese mundo, tiende a adaptarse sin generar el cambio, ¿no? De pensar que, bueno, es la condición en la que he vivido o en la condición en la que me encuentro y que no hay otra opción a la que de adaptarme a este mundo opresor, ¿no? Justamente este autor dice que el docente o el educando lo que hace siempre es cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad en el sentido de adaptar a un sujeto, pero no cambia, no transforma esa realidad. Y justamente viene este sentimiento por parte del educando de frustración, de sufrimiento por esa condición de opresión en la que se encuentra. De esta manera, ¿cómo se va a ver el contenido en la educación bancaria? Se la va a ver como un contenido que es narrado, que son retazos de la realidad. El autor lo caracteriza, como dice acá, con palabras huecas, palabras vacías, sin tener sentido, ¿no? Y además dejan de ser experimentadas por el propio sujeto para ser simplemente transmitidas, reproducidas por el educando. La educación es vista como una donación de aquellos que se juzgan sabios a aquellos que se juzgan incapaces, que se juzgan pasivos y que no pueden por ellos mismos lograr esa transformación. Además, justamente viene esta idea implícita, ¿no?, de pensar al educando desde una ignorancia absoluta. Entonces, no es que hay un autor que justamente critica esta idea de la ignorancia absoluta y dice, no hay sujetos que lo sepan todo ni tampoco sujetos totalmente ignorantes, sino que esta idea de ignorancia absoluta es un instrumento que utilizan justamente esos opresores para hacerles creer justamente a los educandos de que necesitan ser guiados, de que necesitan ser conducidos por gente que son superiores a ellos y que son muchos más sabios. Y justamente a la educación se la va a ver como una práctica de dominación, buscando adoctrinar a los oprimidos. Y los oprimidos justamente van a ser vistos como los marginados. Y de alguna manera, ¿cuál va a ser la única solución de estos marginados, de estos fuera de la sociedad, la única solución que se les plantea es la de adaptarse a esta sociedad, ¿no? De adaptarse, de acomodarse a una sociedad que es vista como buena, como organizada, como justa, y ver a estos marginados justamente como una patología de esta sociedad. Bien, de esta manera, esta descripción que hace Camila respecto de cómo él veía la educación y cómo veía la situación en la que se encontraban los oprimidos, los campesinos del norte de Brasil, él va a decir que estas campañas de alfabetización que él va a emprender no pueden ser vistas desde esta concepción bancaria, es decir, no se puede considerar al analfabeto como un mero depósito donde yo, sujeto que poseo el saber, deposito en él, sino que la educación debe ser justamente una herramienta que permita problematizar la realidad del sujeto. La educación se convierte en un acto político que permite la libertad de esa situación que los oprime en estos sectores. Así es que la educación es vista acá como un acto cognoscente, es dialógica, esta idea de que él reconoce el diálogo, para él el acto educativo es una relación entre dos o más sujetos. Yo no puedo pensar como en la educación bancaria esta concepción de que yo solamente soy el sujeto y ese otro, el educando, es visto como un objeto. Entonces, a partir del diálogo es que se produce esta relación horizontal donde ambos son sujetos activos de este proceso. Es decir, reconoce la palabra no como un privilegio solamente del sujeto que educa, sino también como aparece esta idea del derecho de otorgarle voz a estos sectores. De esta forma es que
al concebir el acto de conocimiento, el acto educativo de esta manera, es que va a superar esta contradicción educador-educando. Ya no es posible hablar de alguien que educa y alguien que es educado, sino que él crea un nuevo término que es el de educador-educando y educando-educador, donde ambos son sujetos activos, como venía comentando. Es decir, el educador en ese proceso que educa y en esta relación dialógica de comunicación que entabla con ese otro, también puede ser educado por ese educando. Es decir, el conocimiento no es presentado de una manera totalitaria, absolutista, donde esta es la verdad, sino que es puesto, el conocimiento no está de un lado, sino que media en la reflexión de estos dos sujetos. Es decir, es totalmente resignificado. Yo lo puedo ver como educador de una forma, pero al presentarlo a mis alumnos, al ponerlos en debate, a problematizar un contenido que a su vez no tiene que ser descontextualizado, es decir, separado de la realidad misma de ese sujeto, sino que se problematizan aspectos de la realidad del mismo y así es como es resignificado. También describimos cómo le aparece la realidad en este sentido. La realidad es una realidad en movimiento constante, en transformación. Para Freire, así como no es posible hablar de una realidad estática, no debemos hablar de futuros preestablecidos, de realidades ya dadas. Es decir, hay que reconocer, hay que brindar a partir de la educación la posibilidad de transformar la situación actual de sus sujetos. Y eso va a ser posible justamente a partir de esa inmersión crítica por parte de estos sujetos en esa realidad que aparece como una realidad opresora. Y que para eso se hace necesario justamente de la reflexión en la situación en la que yo me encuentro para la posterior acción. Decimos que acá la educación aparece como un acto de amor, un verdadero acto de amor, un verdadero acto de solidaridad, en tanto que en esta concepción bancaria podríamos hablar de la falsa solidaridad. Es decir, yo quizás me apiado de ese sujeto que no posee conocimiento y le dono, le regalo, pero lo único que estoy haciendo es suavizando esa situación de opresión y lo estoy manteniendo aún inmerso en estas relaciones. Y en realidad esta educación problematizadora lo que busca es justamente cambiar las condiciones, cambiar ese orden desigual que sigue reproduciendo esta relación entre dominantes y dominados y reconociendo el poder de ese sujeto de cambiar esa situación. No es un acto que se ejerce sobre ese sujeto, sino con ese sujeto. Y aparece con esta idea de la educación como un acto de coraje, de libertad, porque justamente implica asumir riesgos por parte de ese sujeto que se encuentra oprimido, en tanto que la liberación, uno puede ser más fácil no quedarse en ese lugar, ver esa realidad, como decía ella, como algo que me sobrepasa, como algo superior a mí, todo establecido y que yo no puedo transformar, y no, justamente Freire ve a la educación como ese instrumento que me permite a mí verla de una manera distinta, concienciar a esos sujetos, es decir, quitarles el velo y permitir ver a esa realidad de una manera distinta. También aparece la idea de cómo los hombres siempre pueden ser más, no ser menos, justamente en comunión y en solidaridad. La idea de que la liberación por medio de la educación no va a ser un acto individual, solitario, sino justamente con otros.